Hola, vamos a continuar con nuestra búsqueda de umbúes. Y para eso vamos a platicar hoy de un teorema muy importante que se llama el teorema de Rao-Blackwell. Repito, otra vez, por enésima ocasión, ¿cuál es el problema que estamos estudiando? Hay una población que queremos estudiar o hay una característica de esa población que queremos estudiar. A cada elemento de esa población le asociamos un número real, que esa es la cantidad que nos interesa observar o medir. Pero no podemos, por el motivo que sea, eh, acceder u observar directamente toda la población. Solo podemos observar un conjunto de, valga la redundancia, observaciones independientes. O sea, un cachito de esa población que se llama la muestra. Nosotros pretendemos a partir de esa muestra responder alguna pregunta que nos hagamos sobre la población. Ahora, esa cantidad que nosotros queramos determinar o estudiar en la población la modelamos a través de una distribución de probabilidad conocida, ya sea que la conocemos por algún motivo o nosotros proponemos una distribución de probabilidad. La muestra la obtenemos de manera aleatoria, de manera que lo que representa la distribución de probabilidad es la probabilidad o la densidad de que una cierta observación de la muestra tenga un cierto valor. Conocemos nosotros, ya sea que lo sepamos o lo proponemos, cuál es la familia de distribuciones, que si es normal o si es exponencial o si es Poisson o si es Bernoulli o lo que sea, pero no conocemos el parámetro o los parámetros o alguno de los parámetros. Eso es lo desconocido y eso es lo que quisiéramos idealmente determinar. Una estadística que pretenda acercarnos o decirnos o darnos información de cuál es el valor de ese parámetro se llama un estimador. Se trata de construir estimadores para decir algo sobre lo desconocido que siempre queda representado en términos de ese parámetro. Ahora, un estimador puede ser bueno, puede ser regular o puede ser malo. Necesitamos una forma de evaluar qué tan bueno es un estimador y acordamos desde hace varias clases utilizar el criterio de la suma de errores cuadráticos medios. Es decir, un estimador, que es una variable aleatoria, tiene una distribución y tiene sentido medir la suma de desviaciones cuadráticas respecto a su propia media. Una vez que acordamos que ese es el criterio para decir que un estimador es bueno, buscamos el mejor estimador de acuerdo a ese criterio y argumentamos por qué eso en general no es posible. Es una familia demasiado grande y estamos buscando algo muy difícil. Entonces nos restringimos únicamente a la familia o a la clase de estimadores insesgados. Si un estimador es insesgado, su error cuadrático medio es exactamente igual a la varianza. Entonces buscar el mejor estimador insesgado significa buscar el estimador insesgado con la menor varianza uniforme. Uniforme significa que la varianza depende del parámetro θ. Entonces queremos que la varianza sea menor a la de todos los demás estimadores para cualquier valor de θ. Porque si es menor para algunos valores sí, para otros no, no será claro cuál de los dos estimadores o de varios estimadores es mejor. Ese estimador que buscamos ya lo definimos y se llama el umbúe. Resulta que eh, ya pudimos encontrar que hay una cota inferior para la varianza de los estimadores insesgados que se llama la cota inferior de Cramer-Rao. Eso ya nos da información importante porque si tenemos un estimador cuya varianza se parece a esa cota inferior, pues sabemos que el estimador es bueno. Si de hecho la varianza coincide con la del estimador, bueno, con la de la cota inferior de Cramer-Rao, entonces ya sabremos que estamos ante el mejor estimador, ante el umbúe. Pero esto no nos dice cómo construir umbúes. Para construirlos hay otro concepto importante que es el de una estadística suficiente y lo que hoy vamos a exponer es que un estimador insesgado basado en una estadística suficiente es mejor que uno basado en una estadística que no es suficiente. Eso es exactamente lo que dice el teorema de Rao-Blackwell. Por supuesto que no lo dice con estas palabras, lo dice del siguiente modo. Tenemos, para variar, una muestra aleatoria de una población que modelamos con una densidad f, conocida con parámetro desconocido θ,
Y S mayúscula, una estadística suficiente para teta. Recuerden que una estadística suficiente es aquella que contiene la misma información que contiene la muestra respecto a el parámetro teta o la función tau de teta, si queremos estimar tau de teta. Sea T mayúscula un estimador insesgado de una función del parámetro tau de teta. Cualquier estimador insesgado. Definimos un nuevo estimador, bueno, una nueva estadística, que es una nueva variable aleatoria, mejor dicho. T' igual a la esperanza de T dado S. La esperanza de este estimador insesgado dada esta estadística suficiente. Entonces pasan tres cosas. 1. T', la esperanza de T dado S, es una estadística suficiente y es función de... Bueno, es una estadística, perdón, y es función de la estadística suficiente S. T' es un estimador insesgado de tau de teta. Su esperanza coincide con aquello que queremos estimar, tau de teta. Y la varianza de T' es menor a la varianza de T para todo valor de teta. T es puede ser cualquier estimador insesgado. Esto lo que nos está diciendo es que si tenemos un estimador insesgado de tau de teta, el que sea, nos buscamos una estadística suficiente. A ver cómo le hacemos. S, bueno, está por ejemplo el criterio de factorización para construir estadísticas suficientes. Y construimos un nuevo estimador, T' igual a E, la esperanza de T dado S. Este nuevo estimador también es insesgado como el que teníamos originalmente, pero es mejor que el original, o al menos no es peor, porque su varianza es uniformemente menor. Eso dice el teorema de Rao-Blackwell y no es muy difícil probarlo. Vamos a hacerlo. Vamos a probar cada uno de los 3 puntos y luego seguimos comentándolo. Demostración. Vamos con el primer punto. Probar que T' es una estadística y es función de S. Recuerden que una estadística es una función de la muestra aleatoria que no contiene al parámetro desconocido. Bueno, tenemos que S, por hipótesis, es una estadística suficiente. ¿Ok? Si recordamos una de las dos definiciones equivalentes que dimos de estadística suficiente, eso significa que la esperanza de T dado S no depende de teta. No depende de teta. Esta es tal cual una de las dos definiciones que dimos de estadística suficiente. Por def significa definición de estadística suficiente. Y justamente nuestro nuevo estimador que estamos proponiendo, T', es la esperanza de T dado S, que por definición entonces no depende de teta. Entonces T' satisface la definición de estadística. Por lo tanto, T' es una estadística y depende de la estadística suficiente S porque está construida a partir de ella, que depende de S. Entonces el primer punto, fácil. Muy sencilla la demostración. Vamos al segundo, que T' es insesgado. Para eso nada más hay que recordar una formulita que se ve en los cursos de probabilidad. Recordemos que, ahorita lo escribo en rojo, recordemos que en general la esperanza de una variable aleatoria X la podemos escribir como la esperanza de la esperanza condicional de X dada cualquier otra variable aleatoria Y. Recuerden que la esperanza condicional es una variable aleatoria y que para cualesquiera variables aleatorias X y Y podemos descomponer o, bueno, escribir, reescribir la esperanza de este modo. Vamos a hacer esto justamente con el estimador T y con la estadística S. Es nada más aplicar directamente esta formulita a este caso. En este caso, tau de teta, que es la esperanza de T, porque por hipótesis, porque T es insesgado, aplico esta formulita que está en rojo
T es X. Esto es la esperanza de T dado S. T es X y S es Y. Y ya dijimos, bueno, por construcción, la esperanza de T dado S es T'. Ese es el estimador que estamos proponiendo. Esto es la esperanza de T'. Es decir, la esperanza de T' es justamente aquello que queremos estimar. Por lo tanto, T' es estimador insesgado de tau de teta. Insesgado de tau de teta. O sea, esta parte también fácil. Vamos a ponerle bien fácil. ¿Ok? La tercera también es bien fácil. Es nada más, es muy parecido al segundo punto. Aplicar una fórmula más o menos equivalente, pero para la varianza. Ahorita la recordamos. Punto número 3. Nada más hay que recordar que, recordemos que esto se ve cuando se estudia la esperanza condicional de una variable aleatoria, que la varianza de X se puede escribir como la varianza de la esperanza de X dado Y más la esperanza de la varianza de X dado Y. Igual para cualesquiera variables aleatorias X y Y. Se trata de aplicar esa formulita a este caso. ¿Ok? Entonces, en este caso, la varianza, vamos a ponerle subíndice teta para recordar que la varianza depende del parámetro teta. La varianza de t, igual, t va a ser x, y va a ser s. Ahorita lo escribimos. Se puede escribir como la varianza, que depende de teta, de la esperanza de t dado s, más la esperanza, que depende del parámetro teta, por eso ponemos el subíndice, de la varianza de t dado s. ¿Está bien? X es t y y es s. Estamos aplicando esta fórmula a las variables aleatorias t y s. Eso, bueno, la esperanza de t dado s, por definición, por construcción, es t', es el nuevo estimador que estamos proponiendo. Esto lo podemos escribir como la varianza de t' más la esperanza, vamos a dejar esto escrito igual, la varianza de t dado s. Ahora fíjense, la varianza siempre es un número mayor o igual a 0, por construcción, definición de varianza. La esperanza, entonces, de la varianza de lo que sea, también tiene que ser algo mayor o igual a 0. Entonces aquí podemos concluir que esta expresión de acá, estos dos sumandos, si el segundo es positivo, es mayor o igual que nada más uno de ellos. Esto es mayor o igual que la varianza, aquí me faltó el subíndice teta, de t'. O sea, tomo este lado y este otro. O sea, la varianza de t' es menor o igual que la varianza de t. Y no estamos diciendo prácticamente nada aquí sobre el parámetro teta, de modo que esto se satisface para cualquier posible valor del parámetro teta dentro de el posible conjunto de valores que pueda tomar, o sea, el espacio parametral. Y ya terminamos. La demostración del teorema de Rao-Blackwell es bien sencilla. Básicamente es aplicar estas dos formulitas, bueno, la que borré hace rato de la esperanza condicional y de la varianza de una esperanza condicional. Sin embargo, es muy importante, vamos a escribir un par de observaciones que de alguna manera ya comenté antes de enunciar el teorema. La primera es que, bueno, observaciones, comentarios
o como le quieran llamar. La igualdad en el punto número 3, la desigualdad de las varianzas, esto es menor o igual. La igualdad ocurre si y solo si los dos estimadores T y T' son iguales con probabilidad 1. Con probabilidad 1. Eso es algo que ustedes pueden checar. Dejo la pregunta abierta, ¿por qué? Vamos a ponerlo como con P de pregunta, ¿por qué? Respuesta, que lo chequen los estudiantes. No es difícil que lo chequen los estudiantes y puede dar algo de información importante o interesante. Más importante que eso, bueno, igual de importante, es que, ¿qué nos dice el teorema de Rao-Blackwell? Que si tenemos un estimador insesgado T, siempre es posible mejorarlo. Ese es el mensaje, más o menos. Si tenemos un estimador insesgado T, a menos que ya sea el mejor, siempre es posible mejorarlo. ¿Cómo lo mejoramos? Eso es bueno. Una cosa es que usted me diga que es posible, otra es que cómo. P de pregunta. ¿Cómo lo mejoramos? Respuesta. Busca T una estadística suficiente, la que sea, estadística suficiente, para eso puedes usar el criterio de factorización, suficiente S, y construye, o construya usted, el nuevo estimador, la esperanza de T, dado S. Lo que nos dice el teorema de Rao-Blackwell es que T' es mejor que T, o en el peor de los casos, no es peor que T. Es mejor, o al menos no es peor. Su varianza no puede ser mayor que la de el que teníamos originalmente, T. Bueno, eso es, ya nos da una idea de cómo construir el mejor estimador. Búscate un insesgado, el que sea, busca una estadística suficiente, la que sea, y construye esta esperanza condicional. Vas a tener un estimador mejor. Si luego lo puedes seguir mejorando y mejorando y mejorando, a lo mejor un día llegas a el umbúe, a el mejor, al que buscamos. Y también ya sabemos entonces que si vamos a condicionar a algo, siempre hay que condicionar a estadísticas suficientes. No tiene caso entonces construir estimadores basados en estadísticas no suficientes. Porque los que están basados en estadísticas suficientes siempre son mejores y estamos en busca de el mejor. Eso también es una especie de moraleja. Hay que buscar o construir, como más les guste, estimadores basados en estadísticas suficientes. Por eso es importante, para estos fines, el concepto de estadística suficiente. No tiene caso ponerse a buscar o construir estimadores basados en estadísticas que no sean suficientes. Y con esto puedo decir que ya casi terminamos nuestra búsqueda de umbúes. Falta un concepto, nada más. Este concepto también es importante y discutirlo y desarrollarlo y ver por qué es importante nos va a llevar toda la siguiente semana, pero vamos a introducirlo de una vez. Vamos a poner que ya casi terminamos nuestra búsqueda. ¿Nuestra búsqueda de qué? Del mejor estimador. Nuestra búsqueda de umbúes. Así se llama, el mejor estimador. A veces, el estimador que construimos con el teorema de Rao-Blackwell ya es el mejor, ya es umbúe. A veces no. Para saber cuándo sí y cuándo no necesitamos un concepto más. Vamos a anotar eso. A veces, el estimador
construido con el TEO, significa teorema, de Rao y Blackwell, ya es un BUE. A veces no. ¿Cómo sabemos cuándo sí y cuándo no? Bueno, para eso necesitamos un nuevo concepto. Para saber cuándo sí es el mejor y cuándo no, bueno, uno podría construir un estimador con el teorema de Rao-Blackwell, calcular su varianza y ver si coincide o no con la de la cota inferior de, bueno, con la cota inferior de Kramer-Rao. Si sí coincide, es el mejor. Si no coincide, no significa que no sea el mejor, significa que no sabemos. Esa es una cota inferior nada más, pero no sabemos si el estimador insesgado alcanza o no la cota. Es decir, con la información que ahorita tenemos, podríamos saber si un estimador construido con este método sí es un BUE, pero no podemos saber si no lo es. Necesitamos entonces algo más. Para saber cuándo sí y cuándo no, necesitamos un concepto más. Es el concepto de estadística completa. Voy nada más a dar la definición y vamos a discutirlo con más detalle y más profundidad en la siguiente clase. Y vamos a ver también algunos ejemplos. Voy a borrar aquí para que me quepa bien la definición porque es un tanto laboriosa, podríamos decir. Definición. Sea, vamos a ponerle aquí para variar, o sea, como siempre, una muestra aleatoria de una población que modelamos con una densidad f conocida con parámetro desconocida θ, con espacio parametral. Recuerden, el espacio parametral es el conjunto de posibles valores que puede tomar el parámetro desconocido θ. Y el espacio parametral lo denotamos con una letra θ mayúscula. Y sea T una estadística. La que sea. No estoy diciendo que sea suficiente ni nada. Recuerden que una estadística es una variable aleatoria y tiene una función de distribución, o podemos también llamarlo una familia de distribuciones porque depende de un parámetro. La familia de densidades de T se dice, y lo subrayo porque es la definición completa, sí y solo sí. Bueno, cualquier definición ya sabemos que sí solo sí. Ojo, la esperanza de una función z de t es idénticamente igual a 0 para cualquier valor de θ, solo si esto implica que la probabilidad de que, bueno, eso implica que la función z de t es igual a 0 con probabilidad 1 para todo posible valor de θ. P de pregunta. ¿Qué? Sí, esto hay que discutirlo más. Así como que según yo no se entiende mucho. Pero bueno, seguimos ahorita escribiendo la definición. La estadística T se llama o se dice que es una estadística completa si su familia de densidades es completa. Si su familia de densidades es completa. Esa es la definición. Pero por supuesto que vale la pena analizarla con mucho más detalle. Lo que estamos diciendo básicamente es que una estadística es completa si el único estimador que podemos construir con ella de 0 es el estimador que es la estadística que es idénticamente igual a 0. O sea, que es igual a 0 con probabilidad 1. Es decir, T es una estadística.
Yo quiero utilizarla para construir un estimador insesgado de 0. Le llamo Z a mi estimador insesgado de 0. La esperanza de Z es igual a 0. ¿Ok? Yo quiero que eso pase para cualquier valor de teta. Por eso ponemos aquí los, en vez de un signo de igual, un signo de idénticamente igual. Eso significa para todo valor de teta. La única forma en que yo puedo construir una función de t cuya esperanza sea 0 es que esa función sea idénticamente igual a 0. Es decir, es igual a 0 con probabilidad 1 para todo valor de teta. Es decir, la estadística t es completa si no podemos utilizarla para construir estimadores insesgados de 0. El único estimador insesgado de 0 que podemos construir con ella es la estadística, que siempre vale 0 y no hay ningún otro. ¿Y eso qué? P de pregunta. ¿Y eso qué? ¿Qué nos importan los estimadores insesgados de 0? ¿Por qué estimador insesgado de 0? ¿Por qué no de 1? ¿Por qué no de 2? ¿Quién estaba hablando de estimadores insesgados de 0? ¿Por qué yo querría estimar insesgadamente 0? Bueno, son buenas preguntas que ya sabemos que a lo mejor ahorita no están claras las respuestas. Ustedes, por supuesto, pueden leer mucho más antes de la siguiente clase respecto a esto. Pero bueno, resulta que, vamos a adelantarnos, vamos a dar un spoiler. Si tenemos una estadística suficiente y completa de un estimador insesgado, ya con eso nosotros podemos construir el umbúe. La esperanza de un estimador insesgado, dada cualquier estadística suficiente y completa, es el mejor estimador. Esto que acabo de decir tiene un nombre, se llama el teorema de Lehmann-Scheffé, y es a lo que vamos a llegar en la siguiente semana, y por eso es importante que una estadística sea completa. Y bueno, vamos a seguir discutiendo más sobre esto en la siguiente clase. Y por lo pronto, muchas gracias.